Hermanos, pues buenas noches. Y como cada semana somos bendecidos por medio de la palabra del Señor, y pues es grato poder saludarlos y bendecir este día, porque el Señor es grande y nos ha permitido terminar otra semana. Y vamos a ver este último capítulo ya de Crónicas, segundo de Crónicas, y vamos a ver la cautividad ya de Judá. En este tema, pues el reino, como sabemos, ya tenía sus días contados, ¿no? Sabemos que Josías había sido el último buen rey o rey bueno ante los ojos del Señor, y todos los reyes que siguieron, tú te cuentes, Josías, hicieron lo malo ante los hijos del Señor, fueron malvados. Sus malos reinados pues apresuraron realmente el juicio y el castigo de Dios para el pueblo de Judá. Sí, realmente pues dice uno, una historia triste y breve, ¿no? De que después de la muerte de Josías, estos tres reyes que llegaron pues no hicieron muy poco realmente, y hicieron nuevamente todo lo malo. Dice uno, pues fueron unos reinados desdichados, ¿no? Realmente por esto de estos reyes que fue Joacás, Joacín y Sedequías. Y con estos tres malos reyes que hubo, realmente dice uno, pues le llenaron de piedritas al Señor todo lo malo que hicieron, y el Señor ahí derrama su ira contra ya el pueblo de Judá y es llevado cautivo ya definitivamente por todo lo malo que hicieron. Y dice uno, si recordamos todo lo que hemos visto a través de todos los reyes de Judá, el Señor constantemente les habló y les decía que obedecieran, que realmente se entregaran de lleno al Señor, que fueran fieles. Y todo eso fue invitación que estuvo haciendo el Señor a través de todos estos reyes. ¿Y qué hizo el pueblo? De momento lo aceptaban y de momento se enfriaban y dejaban al Señor. Y hoy podemos ver también cómo ahora el Señor hace la invitación y nos está hablando constantemente. Nos invita a que lo conozcamos, que conozcamos su palabra, que seamos obedientes a ella. ¿Y qué hacemos? Hay gente como el pueblo de Judá que lo escucha, se emociona y hay esa renovación espiritual, creen en el Señor y al poco tiempo se olvidan nuevamente del Señor. Pasan tiempo, se enfrían y ni se acuerdan. Hay otros que no quieren escucharlo, y eso lo vemos día a día en este mundo, ¿no? En la actualidad, cómo este mundo se está perdiendo, todo por no querer escuchar la palabra. Y obviamente que sabemos que esto va a traer juicio hacia esta humanidad. Se han estado hablando tantas cosas y sabemos que la venida del Señor está pronto. Estamos realmente, dice uno, llegándole al Señor hasta, dice uno, es como comúnmente hasta la coronilla, para que el Señor derrame ya su ira en esta tierra. Y precisamente pues vamos a conocer cómo el Señor derramó su ira aquí ya con el pueblo de Judá. Pero antes de entrar de lleno al estudio, pues vamos a poner estos momentos en oración. Les invito a que cerremos los ojos. Señor nuestro, tú que vives y reinas en los cielos, Padre bendito, sabemos, Señor, que un día vas a venir a esta tierra a reinar. Señor, queremos ser dignos de siervos tuyos, Señor, para que estemos a tu lado cuando tú vengas, Padre bendito. Señor, sabemos que esta tierra está haciendo lo malo, Señor, y queremos más y más
cada día de tu misericordia, Señor. Espero, Padre bendito, que tengamos tiempo realmente de arrepentirnos y de sentir esa autoridad que tú tienes hacia nosotros, que realmente sintamos, Señor, todo ese poder que tú tienes, esa misericordia, ese amor, Señor, que tienes hacia este pueblo, así como lo hiciste con el reino de Judá. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, Señor, y sabemos que son de gran edificación para nuestras vidas y que queremos seguir aprendiendo día a día de tu palabra. Señor, sabemos que todavía nos falta mucho por recorrer, Señor, pero te pido, Señor, que siempre nos des ese entusiasmo, ese gusto por querer aprender tu palabra, para que nosotros seamos edificados día a día. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse La ira de Jehová, y el tema en sí pues es un castigo anunciado, ¿no? Que ya el Señor les venía advirtiendo. Y pues les invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a Segunda de Crónicas 36 y vamos a leer los primeros 4 versículos, que dice así: Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Y aquí, ¿no? El pueblo tomó la decisión de nombrar a este Joacás, que no le correspondía realmente el trono. Pero pues, el pueblo tomó esa mala decisión y toma a este rey. ¿Y qué hizo? Dice uno, en 3 meses hizo lo malo. Dicen, pues fue un reinado que, ¿quién se iba a imaginar, no? Que en 3 meses este amigo iba a hacer lo malo. Y iba a colocar el rey Necao a este Joacim. Y este hijo, pues sabíamos que no, el Joacás no era el primogénito, pero el pueblo lo eligió. No sabemos el motivo. Lo que sí conocemos que hizo en 3 meses cosas espantosas. Era realmente pues un ser malvado, ¿no? Como en 3 meses llegó a hacer lo malo. Y sabemos también que esto pues no le correspondería el trono, pero sin en cambio, al ser elegido, dice uno como que sacó provecho, ¿no? Y vino Necao, se lo lleva y fue puesto su hermano al que sí le correspondía, a Joacim. Entonces, realmente, pues toman malas decisiones el pueblo y pagan las consecuencias. Dice uno, hizo tantas cosas espantosas que en el libro de Ezequiel también nos lo menciona, en el versículo del 1 al 9, en el capítulo 19. Ahí nos trae todo lo malvado que hizo este amigo. Y la gente hoy se aleja de Dios porque no le gusta ser, digamos, entre comillas, ordenada por el Señor, ¿no? Y se aleja. ¿Y qué es lo que hace? Cae obviamente al mundo, ¿no? Cae al mundo, y cuando ya empieza a ver las cosas, ¿cómo le diré? Que les está yendo mal y eso, ya no saben a quién recurrir, a quién pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque han sabido de Dios, se alejaron o no quisieron escuchar, y como su primera alternativa no es buscar a Dios, cuando lo primero que debemos de hacer es, nuevamente nos dice el Señor, buscarlo, ¿no? Sabemos que todo lo realizado fuera del consejo de Dios se acabará pronto. Sabemos que podemos obtener muchas cosas, pero esto no va a ser.
nada comparado con lo que Dios nos puede dar. Si viene de Dios, va a ser duradero, va a tener una duración prolongada, como las pilas, ¿no? La duración, y una de marca más baratita, sabemos cuál va a dilatar más. Y comparándolas así, sabemos que todo el esfuerzo que pongamos nosotros como seres humanos, como les digo, no va a ser nada duradero. Se esfuma rápido, como humo entre nuestras manos. Han querido tener humo cuando sale, han ido a una fiesta que sale el humo, le llaman hielo frío, lo agarra uno y se va rápido. Así las cosas que podemos estar nosotros obteniendo de este mundo, porque por aquí las podemos tener y por aquí se puede, abrimos las manos y se va. Y así son las cosas que podemos obtener por nuestro propio esfuerzo a veces, porque no son venidas del Señor. Y en eso debemos de tener cuidado. Vayamos ahora del 5 al 6, donde dice la palabra del Señor: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadenas. Aquí ya sabemos, a uno se lo llevaron acá, y ahora a Joacim se lo lleva Nabucodonosor. Y este hombre también hizo lo malo. Era un hombre de débil carácter, pero sí muy ambicioso, y derramó también mucha sangre del pueblo del Dios, ¿no? De inocentes, incluyendo a la del profeta Urías. Y también podemos consultarlo en Jeremías 26, del 20 y 21, donde ahí nos muestra también cómo hizo todo lo malo ante el Señor. Entonces, como que ya una tendencia de estos reyes, ¿no? Que Joacás y Joacim estaban haciendo ya lo malo. Como que ya no le estaban tomando importancia a las cosas del Señor y se alejaron. Y por eso eran reino tras reino muy cortos. Entonces, aquí también la palabra del Señor debemos de estar fija en nuestra mente. Que todo lo obtenido se va rápido por nuestras propias fuerzas. Y aquí ellos no habían sido puestos por Dios y habían sido, como dicen, cortados prontamente. Y vayamos del 7 al 8, donde dice también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nuevamente, ¿no? Advirtió a Judá el Señor acerca de todos los pecados que constantemente o continuamente estaban haciendo. Y sin en cambio, el Señor estaba restaurando, dice nuevamente, al pueblo a su favor, siempre queriéndolos apartar del pecado y que regresaran a Él. Y a la larga, tanto fue su pecado que todo esto pues ya no tuvo remedio. Le digo, se derramó la ira del Señor, aunque fueron advertidos por los profetas. Jeremías los quiso alertar constantemente, pero ¿qué hicieron? El pueblo no escuchó, inclusive quemaron el rollo con el mensaje de alerta del Señor nuestro Dios, ¿no? Y también vayan a Jeremías, ahí en el libro de Jeremías está también en el capítulo 36, en el versículo del 23 al 25. Entonces le digo, todo esto ya estaba avisado y sin en cambio no quisieron iniciar. Y pues ellos siempre albergaron el pecado en su corazón, no tenían ese deseo de sacarlo. Y ahora en la actualidad está pasando lo mismo. Hay que tener mucho cuidado al albergar algún pecado en su corazón, porque vendrá el día
cuando el remedio, como dicen, ya no sea posible y el castigo de Dios sustituya su misericordia. En serio y es que constantemente el pecado lo estamos repite y repite y repite y nunca nos se llega uno a arrepentir. ¿Y qué es eso? Todo conlleva a que es una invitación, a que nos va a llevar a un desastre, ¿no? Porque nos invita el pecado y caemos, nos invita el pecado otra vez y volvemos a caer. No hay un verdadero arrepentimiento y a la larga todo esto nos va a llevar a un desastre tremendo en nuestra vida y en nuestra vida espiritual, que es lo que más importa. Entonces tengamos cuidado de no tener ese o albergar ese pecado en su corazón todavía. Entonces, como siervos de Dios, ya no debemos de albergar nada de lo que este mundo nos ofrece y que es malo para los ojos de Dios. Amén. Y ahora vayamos del 9 y el 10, donde dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Y tuvo menos tiempo, ¿no? Reinó 3 meses y 10 días. Y tuvo un reinado efímero, y también, ¿no? Fue llevado en cautiverio, pero ahora por Babilonia, el rey Nabucodonosor. Fue algo efímero. Y continuamos con la palabra del Señor, y ahora del 11 al 14, donde dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron las iniquidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jeremías, ¿no? Vemos que realmente fue un profeta que les estuvo enviando mensajes de parte de Dios. Y cautiverio ya había sido profetizado, ¿no? Tiempos atrás, y nos lo menciona en Segunda de Reyes 20 del 18. Y sin en cambio, si ya fue avisado, se hicieron de oídos sordos, ¿no? No querían entender. Y dice uno, pues esto es como un telón de la historia, ¿no? Donde se abría y se cerraba. Para exponer a un rey, un periodo corto, se cerraba, otro rey llegaba. Y así estuvieron durante 450 años. Estuvieron así. Y el Señor con esa misericordia, ¿no? Recordemos que Sedequías sería el último rey de Judá. Y de ahí, dice uno, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. No quiso reconocer cuando el profeta le advertía lo mal del camino que ellos estaban llevando, pero les digo, se hace uno de oídos sordos, se rebelan, y no, como dicen aquí, Sedequías no nada más se rebeló contra Dios, ¿no? También contra el rey Nabucodonosor, que había jurado lealtad y en juramento por Dios, ¿no? Y sin en cambio no lo cumplió, se fue contra él. ¿Y qué hizo? Lo malo, y Nabucodonosor se lo lleva también, pues. Y lo malo es que también todo lo malo que hizo Sedequías hizo también arrastrar al pueblo y a los sacerdotes, que es lo peor, ¿no? Entonces dice uno, él no solo se fue a la barranca, sino que se llevó a cuanto pudo. Y
Aquí lo que nos deja de gran ejemplo es que el Señor siempre manda consejos por medio de profetas, por medio de gente de Él, digamos, que conoce del Señor. Y el consejo es que debemos de saber escuchar un consejo de un verdadero siervo de Dios, donde venga un consejo que sea bíblico. Y esto, al escuchar este consejo, en serio, en nuestras vidas nos va a evitar muchos problemas. Y ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado por medio de uno de sus siervos? ¿Te has puesto a contar? Te pido que hagas memoria. Y también, ¿cuántas veces los has escuchado y obedecido? ¿Y has sido fiel a esos consejos? ¿O por aquí te han entrado y por aquí te salen, ¿no? Como muchos decían, y oímos muchos consejos a veces de nuestros padres, de alguien adulto, dice, te doy un consejo, pero te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces, para que no salga, como dicen, hay que ponernos un tapón de un lado para evitar que se salga, ¿no? Porque muchos ponen el pretexto, no, pues entra por aquí, pues, es todo derecho y no hay nada que se interponga y se sale. Y sabemos que la mejor manera de que nosotros podamos predicar la palabra de Dios es por medio del buen ejemplo de nuestras vidas. Sabemos que con ese ejemplo, cuando nosotros predicamos, alzamos el nombre del Señor, cuando lo hacemos bien, cuando llevamos una vida conforme a la palabra del Señor. Pero si es a lo inverso, ¿qué hacemos con el nombre del Señor? Lo tiramos. ¿Por qué? Porque no nos van a creer, nos van a tachar de mentirosos, porque como dicen, ¿cómo predicas una cosa y haces otra? Entonces por eso es que es bueno predicar con el buen ejemplo, porque si no, dice uno, no te lo van a creer. Y mucha gente vive en el pasado, mucha gente que nos conoció cuando hacíamos lo malo, por ese ejemplo malo que hicimos, a veces la gente también se niega a creer que has cambiado como una nueva persona, que ahora ya lo eres. Y es difícil, ¿no? Cuando alguien ya te haya conocido y dices, bueno, este cuate yo lo conocí haciendo lo malo y ahora resulta que ya es así. Y muchos por ese ejemplo no lo creen. Entonces por eso les invito a que nosotros demos un buen testimonio como personas, como matrimonio, como padres, como hijos, como madre, en muchas formas. Amén. Y de ahí vayamos del 15 al 19, donde dice la palabra del Señor. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, de los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron sus objetos de desear. Y aquí vemos cómo ya, dice uno, se desata la ira del Señor. Dice uno, a pesar de los pocos reyes buenos que tuvo de Judá y de las reformas oportunas, como dicen, envió muchos mensajeros
y hacían de momento hacer cosas buenas, el pueblo realmente nunca quiso cambiar. Su maldad continuó y finalmente Dios iba a utilizar al imperio babilónico, ¿no? Bajo el gobierno de este Nabucodonosor, para que conquistara Judá, destruyera Jerusalén y tomara cautivo al pueblo de Babilonia. Dice uno, le llegaron al límite a Dios y el tiempo de la misericordia terminó. Y ahí se desata la ira. Y con ello, pues obviamente que al ser conquistados, fue saqueado. Aquí hicieron una matazón, dice, no hubo quien se salvara. Y quemaron también la casa de Dios. Aquí fue, pues digamos, el final del templo o el gran templo que construyó Salomón. Ahora era una ruina. Permanecería por muchos años así en esa ruina, hasta que fuera nuevamente reconstruido por los exiliados que regresarían en el tiempo de Esdras. Y ese es el libro que vamos a ver próximamente, a Esdras. Y sabemos que Dios cumple todas sus promesas. Y no solo las promesas de bendición, sino también las promesas de juicio. Porque Dios, sabemos que no tenemos un Dios mentiroso. Entonces, estemos atentos a no derramar esa ira hacia nosotros, ¿no? No estemos jugando como hizo el pueblo de Judá. Que de momento sí, de momento no, de momentos ya al 100, de momento al 100. Estaban mostrando que ellos estaban siendo tibios. Y entonces dice uno, pues no se vale el estar jugando así con nuestro Dios. Entonces no va a ser que tengamos juicio y, como dicen, ya no tenga remedio nada. Vayamos del 20 al 23, que dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y aquí, ¿no? De los que murieron fueron llevados cautivos, que se encontraban, fueron llevados cautivos, y ahí también entra Daniel, ¿no? Fue de los primeros deportados, o de los que fueron llevados cautivos. Y dice uno, para que la tierra descansara. Y fue una de las leyes que ignoraron. No sé si recuerdan que en Éxodo 23, 10, 11, que se tenía que cada 7 años la tierra debería permanecer inactiva y descansar de producir cosecha, ¿no? Entonces los 70 años de cautiverio permitieron que la tierra descansara, compensando así todos los años que de los israelitas no conservaron esta ley, ¿no? Tenían que dejar la tierra descansar porque era un mandato de Dios, y podemos decir que se le debía todos estos años a Dios, ¿no? Por no haberla dejado descansar. Fueron 490 años aproximados los que se le debían de descanso. Bueno, que no se había realizado esta ley. Entonces, por lo tanto, dice uno, 70 años fueron cautivos. Ciro, aquí, cuando llega a comunicar, y dicen, ¿saben qué? Cuando el pueblo persa
conquista Babilonia, dice que por medio del Señor, Él tiene todo. Que estaba Él indicando o comunicando que Él como rey había conquistado y le habían dado el mundo y muchas cosas. Pero Él también estaba mencionando que arriba de Él se encontraba el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios que ellos habían olvidado. Y que por ello, por Dios o Jehová, este rey de Persia, Ciro, había obtenido todo. Y él estaba siendo obediente a lo que Dios le estaba diciendo, que era que se pregonara nuevamente la palabra del Señor. Entonces, es bueno reconocer esa autoridad, ¿no?, de Dios. Y eso es lo que aquí, ahora en la actualidad, eso es lo que nos falta reconocer. Esa autoridad que tiene Dios sobre nosotros. Dios, en su misericordia y en su gracia, dice uno, se ha mantenido muy paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos nosotros admitido esa autoridad. No nos hemos sometido a esa autoridad. Observemos y podemos observar que a veces mucha gente dice que tiene o todo lo que tiene es a base de su esfuerzo, pero es mentira. Sabemos que todo se debe al amor que Dios tiene y que permite para un propósito que Él quiere. Entonces, pues hemos terminado todo ya este libro y pues vamos a ver ahora Esdras más adelante la próxima semana. Y como conclusión, nada más. El Señor nos habló durante Crónicas todo lo que hizo con su pueblo, todo el comunicado, y que debemos de reconocer que Él es nuestra mayor autoridad en este mundo y que no lleguemos a sobrepasar realmente, dice uno, el límite de Dios para que Él no llegue a derramar su ira contra nosotros por este mal proceder que hemos estado haciendo, ese mal comportamiento que hemos estado haciendo. Amén. Entonces, pues, hemos concluido y vayamos a terminar con una oración. Señor, Dios, grande eres, Padre, y sabemos, Señor, que tú eres toda autoridad, Señor, allá en los cielos y aquí en la tierra. Todo aquel que cree en ti, Padre bendito, debemos de estarnos sometiendo, no al 5, al 10, sino al 100% en ti, Señor. Sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros es bueno. Y te doy tantas gracias, Señor, por tanta gracia y tanta misericordia que has tenido hasta estos momentos. Esa paciencia, Señor, que has tenido con este pueblo ingrato, Señor. Sabemos, Señor, que te hemos fallado constantemente y te pido perdón por todo lo que hacemos mal. Y creemos, Señor, realmente ser esos hijos tuyos dignos, Padre, para cuando tú llegues, Señor, por nosotros, podamos mirarte realmente como un ser limpio y no como algo cochino que haya en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por ello y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y invitarlos mañana, nos vemos temprano allá en el templo, hermano.